¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí a Cine y Basket TV. Hoy estamos con el cine y podríamos decir que estamos en el segundo capítulo dedicado al director, escritor, guionista Michael Crichton. Y es que los que seáis seguidores del blog recordaréis que en uno de los primeros capítulos hablamos de la película Westworld, esa genial cinta futurista con un Jules Briner de malas pulgas interpretando a un robot, una película realmente fantástica y muy recomendable. Y hoy vamos a comentar otra película de Michael Crichton y es el primer gran asalto al tren. El primer gran asalto al tren, para empezar un poco a describir lo que es la película, pues podríamos decir que es la típica película que nos ponían en las magníficas sesiones de tarde aquí en España a las 3:30, 4 de la tarde, después de los dibujos, para que nos entendamos. Y solían ser películas para toda la familia, películas, sobre todo se ponían muchísimos western, pero también se ponían muchas películas de aventuras. Y aquí tenemos una película de aventuras mezclada con un humor peculiar y con escenas que son realmente maravillosas. Es una película para pasar el rato, es una película muy entretenida y yo creo que a nadie le va a dejar indiferente. He leído muchas críticas de esta película, la mayor parte de ellas son buenas. Hay alguna bueno, la pone mal, no en el sentido de que sea mala película, sino que lo que vienen a comentar esos, digamos, más críticos, es que es una película que da la sensación que quería llegar a algo muy, 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 muy gordo y se quedó en algo más pequeño. Estamos ante una película, como su propio nombre indica, pues de ese tema que a lo mejor os puede llevar a equivocación, a pensar que es un tema muy trillado, ¿no? El asalto al tren del dinero. Pero aquí lo que vamos a ver, más que una escena en sí de un robo, lo que vamos a ver es cómo se gesta todo este robo, cuál es el plan de estrategia para llevarlo a cabo, y yo creo que ahí es donde radica la diferencia y a su vez la genialidad de esta película. Los dos ladrones de la misma son dos actores que yo confieso que son de los que a mí más me gustan. Esta película es del año 78 y en esa época, finales de los 70, principios de los 80, interpretaron varios personajes inolvidables que traeremos aquí a este canal. Yo, por ejemplo, Sean Connery, que es el protagonista, digamos, pues hay una película que me gusta mucho que es Atmósfera Cero, que es una película que traeremos aquí al canal próximamente. Y su secuaz en esta película, Donald Sutherland, pues es otro de mis actores preferidos. De hecho, en mi colección tengo muchas películas de Donald Sutherland de esta época, cuando era más joven, y luego ya cine, podríamos decir, del siglo XXI, donde un maduro Donald Sutherland pues me sigue pareciendo un fantástico actor. Y aquí pues interpretan a dos, pues cómo explicaros, dos caraduras, ¿no? Dos rufianes que pues lo que quieren conseguir es el robo del oro de Crimea. El oro de Crimea que está escondido en un tren que va haciendo pues diferentes rutas de recogidas, etcétera. Y el plan consiste en robar ese oro. La tarea, evidentemente, como os podéis imaginar, es una tarea harto complicada. Y de hecho, al comienzo de la película se nos muestra cómo un ladrón pues intenta robar el tren. Es prácticamente la primera escena de la película y lo que vamos a ver pues es cómo queda ese ladrón, ¿no? Queda, pues imaginaos en qué estado, pero eso en lugar de provocar que se echen atrás los personajes Sutherland y Connery, pues lo que les hace es motivarles, porque como dice Sean Connery, ese trabajo fue una chapuza y el que nosotros vamos a hacer es una maravilla, ¿no? Comentando un poco por encima también el tema de Michael Crichton, ¿no? Michael Crichton, que ya pues os comenté, ¿no? Yo adquirí este pack, un pack en el cual el primer día hablamos de Westworld. Hoy vamos a hablar de esta película, El primer gran asalto al tren. Yo, leyendo la sinopsis de las 4 películas que aparecen en el pack, son las que más me apetecen ver. Las otras son Diagnóstico Asesinato y Ojos Asesinos.
Pero yo creo que para completar este pack de la colección Michael Crichton, pues es bastante interesante que hablemos también de las otras dos películas, ¿no? Y en esta película en concreto, Michael Crichton podemos decir que hizo prácticamente de todo. O sea, solo le faltó protagonizarla. Escribió el guión, la dirigió, además parece ser que fue bastante exigente en los temas del guión, etcétera. Y también, por supuesto, pues Michael Crichton, digamos que a mí me parece que en lo que son estas películas, yo destacaría muchísimo la ambientación. La ambientación me parece sencillamente genial. En la película Westworld ya comentamos ese parque de atracciones futurista que realmente pues estaba representado de una manera magistral. Y aquí en esta película, a mí que soy un gran seguidor de las películas de Sherlock Holmes y de las series de Sherlock Holmes, pues me recuerda muchísimo la ambientación a esas películas, ¿no? Así que realmente pues es muy agradable a mí ponerme delante de una película con esa estética, con esos personajes con los sombreros de copa, con los abrigos, las señoras con esas especie de sombrillas. Son películas que realmente pues me parecen, los golfillos corriendo por la calle, pues me parecen películas realmente sensacionales y ya solo por eso me resultan tremendamente agradables, porque además, ya digo, esta en concreto tiene una ambientación fantástica, porque no solamente las escenas que están rodadas en la calle ya te meten de lleno en aquella época, sino que las escenas que están rodadas en la estación de tren y en el propio tren, pues directamente te transportan hasta esos días, hasta esos momentos y realmente pues hacen que la película pues sea todavía para mí más mágica, ¿no? Yo tengo que decir que yo nunca había visto esta película y la he visto pues esta semana y realmente me ha encantado. O sea, ya os comento lo que os he dicho hace un rato. O sea, ese tipo de cine me recuerda a mi infancia y además son películas que creo que son muy agradables de ver. O sea, a mí también me gusta mucho el cine de acción, me gusta mucho el cine de terror, me gusta el suspense, me gusta... Pero este tipo de películas tiene un encanto especial y yo ya os digo que os la recomiendo, pero vamos, sin duda. Cosas destacables de esta película. Hay un nombre propio, aparte de esos pedazos de actores que hemos comentado ya, hay un nombre propio que destaca aquí de una manera soberbia, que es el maestro Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, ese compositor, ese creador de bandas sonoras realmente magistral, el creador de bandas sonoras como por ejemplo pues Alien el octavo pasajero, El planeta de los simios, Instinto básico, qué decir de Desafío total, que aquí en España pues tanto conocemos porque era la previa, digamos, a los partidos de fútbol en Canal Plus. Otra de mis películas favoritas, Hoosiers, que también pues la banda sonora es de Jerry Goldsmith. O sea, un auténtico fenómeno y un tipo pues imprescindible en la historia del cine, ¿no? Yo creo que Jerry Goldsmith, junto con Ennio Morricone, bueno, la banda sonora de Patton también es de él, Star Trek, o sea, un tipo que ha hecho, luego también de dibujos animados Mulan, y la genial Papillón. Yo tengo que decir que Papillón es una de mis bandas sonoras favoritas y también es de Jerry Goldsmith, que es un personaje junto con Morricone, John Williams, etcétera, para mí de la superélite de compositores de bandas sonoras, ¿no? Y aquí, pues, cada vez que tenemos esos sonidos tan fantásticos, esas notas, ¿no? Pues son realmente sensacionales y te llevan también a la infancia. O sea, son músicas que a mí, viví en los 80, que soy un niño de los 80, pues me transportan directamente ahí, ¿no? Y ya digo, o sea, Hoosiers, por ejemplo, que es una de mis películas favoritas y de la que hablaremos aquí, porque este canal Cine y Básquet, pues cine y básquet está perfectamente metido en esa película Hoosiers. La banda sonora es de mis favoritas, os la recomiendo que la escuchéis. La banda sonora original de la película Hoosiers, que es maravillosa, de Jerry Goldsmith. Así que bueno, Jerry Goldsmith, pues digamos que aquí pues se encargó de la banda sonora porque Michael Crichton pues a lo mejor no tenía violín ese día o no tenía piano y entonces tuvo que echar mano de un compositor, ¿no? Pero ya digo, Michael Crichton se encargó prácticamente de todo.
Y aquí lo que vamos a asistir es a una película en la que dos tipos se proponen pues robar el oro. Robar el oro de Crimea, de ese tren hiper mega protegido, os podéis imaginar. Además, como nos explican al comienzo de la película, hay cuatro llaves, son necesarias cuatro llaves para abrir las diferentes cajas fuertes en las que está el oro. Es decir, tú con una llave no puedes hacer nada, tienes que conseguir las cuatro y cada una de las llaves las tiene una persona diferente. Con lo cual el plan, pues os podéis imaginar, consiste pues en intentar acercarse al personaje que tenga la llave en cuestión e intentar robársela. Sean Connery, digamos que en esta película es el galán, es el que pues intenta con sus buenas formas, su buena vestimenta, pues engañar al tipo en cuestión, y Donald Sutherland pues es el, digamos, el tipo que se encarga del trabajo sucio, ¿no? Aquí, por ejemplo, para hacer la copia de las llaves, cuando ya consiguen colarse en las diferentes estancias y para conseguir las llaves, la forma en la que hacen las copias de esas llaves, para que no levante nadie sospecha, no roban la llave, sino que la copian, pues vemos que Donald Sutherland lleva una especie de, pues de, no sé, de tarrina, con una especie de plastilina, y ahí pues mete la llave, hace la copia ahí de la llave, y luego ya con esas copias que hace, porque digamos que calca la llave en la plastilina, pues es con lo que hacen luego la llave. O sea, es un proceso realmente sensacional y maravilloso. Para conseguir estas llaves, pues primero Sean Connery, digamos que encandila a la hija de uno de estos hombres que tienen la llave. Luego utilizan a una mujer, porque podríamos decir que la banda, esta banda de Sean Connery, Donald Sutherland, hay una chica también que encandila a otro de estos hombres para introducirse, digamos, en su casa y robarle otra llave. Y luego vemos que hay dos llaves que son muy difíciles de conseguir, que están en la misma estación, en una estación de tren, donde hay un vigilante que no se mueve del sitio. Salvo, eso sí, cuando se mete un trago de cerveza y se va al baño. Donald Sutherland le está espiando durante 4 días y llega a la conclusión, descubre que este hombre tarda 75 segundos exactos en volver del baño. Porque ya sabéis que la cerveza, pues eso, da unas necesidades y entonces el hombre pues se va al baño, tarda 75 segundos en volver y entonces pues Donald Sutherland piensa que ahí es en 75 segundos donde tiene que colarse en la caseta y hacer copia de dos llaves. O sea, imaginaos, en 75 segundos, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues digamos que es la manera más difícil de conseguir las llaves y ya veremos si las consiguen. Ya veremos si las consiguen, ¿eh? Porque realmente pues es curioso. Hay personajes curiosos, esta chica que se ve que está enamorada de Sean Connery, pero que, bueno, pues digamos que la utilizan para que conquiste al típico pardillo, ¿no? Por así decir. Y luego hay personajes como, qué decir, de Willy el Limpio. Willy el Limpio que, pues como dicen, es una especie de Spider-Man, es un tipo que con el que contactan Sean Connery y Daniel Sutherland, contactan con él para dar con una de estas llaves, ya que hay que colarse por un edificio que está en un alto, y entonces para subir a ese alto, pues piensan en este Willy el Limpio, que está en la cárcel y que por tanto pues tiene que escapar de la cárcel para ayudarles. Escapa y ya veremos que es un personaje que tiene una importancia en la parte final de la película, este Willy el Limpio. Así que bueno, es una película, ya os digo, muy entretenida, con personajes muy curiosos. Una estética de esas películas británicas de la época de Sherlock Holmes, las películas de Jack el Destripador, etcétera. Y yo creo que es una película muy, muy recomendable para que paséis una tarde muy agradable en familia. Es una película que tiene escenas muy interesantes. Por ejemplo, la escena de Sean Connery caminando por encima de los vagones, que es realmente maravillosa. Una escena con un ataúd y un gato muerto, que es una escena
que por supuesto ni vamos a ver al gato ni nada, no os preocupéis, yo soy el mayor enemigo de que aparezcan eh, ningún tipo de animal muerto en una película. Aquí no vamos a ver al gato, pero hay una escena en la que se da a entender que hay un gato en un ataúd y cuando veáis la película vais a comprender por qué. Y bueno, pues es una película, ya digo, muy recomendable, con muy buenos actores y muy entretenida. Y vamos a ver a un Sean Connery realmente sensacional, con ese porte magnífico de actor británico. Donald Sutherland haciendo aquí del ladrón que se las sabe absolutamente todas. Le vamos a ver incluso robar del bolso de una mujer al comienzo de la película. Él dice que es el ladrón más rápido del mundo. Eh, vamos a ver a William Limpio, vamos a ver a personajes que digamos que son los propietarios de estas llaves o son los guardianes de estas llaves, personajes que se reúnen en esos clubes fumando tabaco caro, bebiendo whisky de la mejor calidad y estos hombres pues presumiendo de que como nadie va a robar el oro, que es imposible. Y por cierto, entre ellos, tomando el mismo whisky y fumando los mismos puros, está Sean Connery, que ya pues está riendo en su cara de ellos. Ellos piensan que Sean Connery es un gran lord como ellos y lo que él está pensando únicamente es en ganarse su confianza para robarles. Y se va quedando con cada uno de ellos de una manera absolutamente maravillosa. Así que esta es la película que hemos traído de aquí a Cine y Basket. Esta película, El primer gran asalto al tren, protagonizada por Sean Connery, Donald Sutherland. Una película muy recomendable, dirección de Michael Crichton, ya sabéis que estamos aquí con la colección Michael Crichton, música del maestro Jerry Goldsmith y nada más. No os perdáis esta película, os va a gustar, vais a pasar un rato realmente agradable. Y nada, solo deciros que no os perdáis el canal. Mañana, jueves, empieza la final de la NBA, así que colgaremos aquí un especial hablando de la previa de ese primer partido de la final. El viernes tengo pensado subir el postpartido, por así decir. Así que nada, ya sabéis, suscribiros, que no cuesta nada y no os perderéis absolutamente nada. Y si no, pues ya sabéis que nos podéis encontrar también en cinebasket.com, que es nuestra web amiga. Esa web donde, si os gusta leer, pues tenemos colgadas varias películas y varias historias del Cestacuentos. Y nos podéis encontrar en Facebook en Cinebasket TV y cinebasket.com. Pero ya os digo, lo más recomendable es que os suscribáis, porque suelo subir cosas aquí que a veces pues no están promocionadas o no están anunciadas y por tanto pues se me olvida colgar en Facebook o se me olvida colgarlas y a lo mejor pues no os enteráis, así que lo mejor es suscribiros. Así que nada más, un saludo a todos y muchísimas gracias.